sí, buenos días otra vez, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Estuvimos ajustando un poquito lo que es el audio, lo que es la luz. Ustedes entenderán que esto es totalmente nuevo para todos nosotros, no solamente para ustedes, sino para nosotros también. Estamos, no sé si cabe la palabra, adaptándonos a esta nueva realidad, a todo este mundo obligadamente virtual en el que nos han puesto. Y bueno, pero qué lindo, ¿no? En algún momento dijimos, aunque estemos distanciados, encerrados, en una cuarentena obligatoria, la palabra de Dios no está presa. Y esto es una evidencia más de que Dios es el dueño de nuestros corazones, el dueño de su palabra, y podemos llegar a comunicarnos. Lo hacemos de todas maneras, pero principalmente de una manera espiritual, que ahí nadie puede meterse. Estamos unidos por la fe, unidos por un mismo espíritu, tantas cosas que habla la palabra de Dios, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos y por todos. Así que tratemos de sentirnos cerquita en esta iglesia virtual que desde hace algún tiempo se ha transformado, y tratemos de concentrarnos en lo más importante, quizás no tanto en la tecnología, en la calidad de la imagen o el audio, ojalá pueda verse lo mejor posible y oírse, pero más que nada en lo que vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo la palabra de Dios. Estamos desarrollando una serie de estudios a manera de conferencias. Vimos uno el domingo anterior que tiene que ver con las señales de los últimos tiempos y cómo interpretar los acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Tenemos bastantes datos para poder aportar hoy. No quisiera dedicar mucho tiempo a lo que ya vimos el domingo anterior. Hay un archivo que hemos enviado adjunto al link de la conexión por Facebook, y vamos a estar enviando en el transcurso de la semana algunos archivos más que hoy vamos a estar compartiendo juntos. Pero a manera de introducción, rapidito, decimos que estuvimos viendo algunos acontecimientos históricos bien pasados respecto a lo que la Biblia dice de la profecía, y si nosotros podemos confiar a ciencia cierta lo que la Biblia dice. Y concluimos que sí podemos y debemos, porque la Biblia, mucho más allá de ser un libro de enseñanza para la vida espiritual, también es un libro de historia, también es un libro de ciencia. Y es increíble cómo la historia va comprobando lo que la profecía bíblica dice. Mencionamos una frase que la voy a estar repitiendo, y es que la historia se ha convertido en el mejor intérprete de las profecías bíblicas. Y vimos algo de historia. Hoy vamos a ver también algunos datos históricos y varios presentes de nuestra actualidad. Pero ustedes han recibido, no sé si todos, pero la mayoría que estamos congregándonos en la iglesia, un archivo respecto a podríamos llamar la profecía, la teología, la enseñanza de la higuera que el Señor Jesucristo dio. Y antes de retomar el tema que venimos desarrollando, quisiera agregar esto que ustedes tienen aquí respecto al capítulo 24 del Evangelio según lo narra Mateo. Vamos a estar viendo con la ayuda de la pantalla para que ustedes puedan estar siguiéndome de una forma más didáctica, versículos, y a medida que vamos leyendo el desarrollo del capítulo, la explicación, la aplicación, obviamente profética de estos versículos. Comienza el Señor en una semana muy especial porque era la última semana de su ministerio aquí en la tierra. Habían habido varios acontecimientos muy importantes, como la entrada triunfal, y en medio de todos estos discursos que el Señor está dando principalmente a sus discípulos y enfocados a Israel, su pueblo, Él comienza a dar señales antes del fin. ¿De qué fin? Antes del fin de los tiempos de los gentiles. Antes de que Dios comience a retomar su trato con el pueblo de Israel. Y tal vez vos que estás escuchando me dirás, pero Pablo, ¿por qué vamos a perder tiempo o a gastar tiempo hablando de Israel si yo quiero que hablemos de la pandemia, de nosotros, de la iglesia? No podemos hablar de ningún tema de la Biblia, y mirá lo que te digo, no podemos hablar casi de ningún tema que tenga que ver con nuestra vida cristiana si no entendemos el plan de Dios con Israel. Algo tal vez conocés, pero tenés que tener en una manera resumida muy en claro el plan de Dios con Israel. Un pueblo que Dios eligió por gracia a través de Abraham. Y un pueblo al que Él le prometió una tierra y le dio una tierra. Pero no terminaban ahí las promesas de Dios.
Dios le había prometido un reino, un rey y un dominio mundial y una prosperidad como ningún otro pueblo de la tierra jamás haya tenido ni tendrá. Y para eso le dio pactos. Entró en un trato con el pueblo de Israel, donde Israel tenía que cumplir algunas condiciones, principalmente la obediencia y la fe, porque Dios siempre apunta al corazón, para poder recibir los beneficios prometidos a los patriarcas. Y el cumplimiento de los pactos llegó cuando Cristo vino hace 2000 años, pero todos sabemos que la nación de Israel rechazó el mensaje del reino. Cristo aparece en escena diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos prometido a vuestros padres se ha acercado. Pero la respuesta de ellos fue: crucifícale. Y ahí San Juan es muy claro cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tal motivo Dios dejó de lado su trato con Israel y comenzó a tratar con otro pueblo hoy, que es la iglesia, formada de judíos y de no judíos o gentiles. No es que la iglesia reemplazó a Israel, no se confundan, pero Israel fue puesta aparte, podemos decir, en disciplina, en penitencia, y Dios comenzó a tratar con la iglesia. Cuando el plan de Dios con la iglesia, ahora, el nuevo plan de Dios con la iglesia, se complete, cuando la iglesia sea levantada de este suelo, Dios continuará su trato que dejó en espera, en stand-by, con su pueblo del Antiguo Testamento, con Israel. Esta espera ya lleva 2000 años. Y es increíble cómo Dios representó a través de la parábola de la higuera esto que tiene que ver también con fechas y con tiempos. Vamos a empezar directamente en el versículo 1 y 2. Dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Claro, el templo de alguna manera representaba el error de Israel de concentrarse en lo externo, en lo religioso, y olvidarse de lo interno, de una vida de relación. Y Jesús le dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Y esto se cumplió. Fue tal vez la profecía más inmediata que Jesús dio y se cumplió décadas no más de que Jesucristo sea elevado, sea transportado al cielo. En el año 70 después de Cristo, todavía vivían varios de los apóstoles. El emperador Tito Vespasiano, enviado por Augusto César, entró a Jerusalén, que era dominio de los romanos, y la destruyó por completo, porque no estaban pagando los impuestos. Inclusive destruyó el templo, y los soldados, en su afán de poder llevarse todo el oro del templo, que Salomón había construido, que Nehemías había reconstruido, que Herodes había reconstruido, quitaron todas las piedras hasta los cimientos, porque el incendio hacía que el oro se derrita y se escurra por las piedras hasta las bases. Se cumplió literalmente la profecía del Señor, que no quedó piedra sobre piedra. Y eso fue el comienzo de la disciplina de Dios para con Israel, porque a partir de ahí el pueblo de Israel quedó diseminado por todo el mundo y literalmente la tierra de Israel quedó hecha escombros, ruinas, un potrero, era tierra de nadie. Más tarde, dice el versículo 3, estaba Jesús en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y aquí comienza el Señor Jesucristo a hablar. Dice: tengan cuidado que nadie los engañe. Aquí ya tenemos que empezar a hacer un poco de contacto con nuestra actualidad. Porque el engaño, que es la característica del enemigo de Dios, del enemigo de Israel, del enemigo de la iglesia, del enemigo de la familia, nuestro adversario, el diablo, es el engaño. Jesucristo dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Y hoy estamos siendo engañados. Y hay versiones que nos traen un poquito de dudas, ¿no? Y todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿El virus vino de China? ¿Vino de Estados Unidos? ¿Vino de Europa? ¿Se creó en laboratorio? ¿Fue intencionalmente? ¿Surgió de una sopa de murciélagos? Hay tantas versiones que a veces no sabemos a cuál creerle, ¿sí? Estas medidas son para cuidarnos, o detrás hay algún plan maquiavélico que quiere sacar provecho de esto y enriquecerse. Existe una campaña contra Donald Trump que quiere desestabilizarlo porque se vienen los próximos comicios ahora en noviembre, o no. Dicen que es obligación vacunar. ¿Me vacuno o no me vacuno? El engaño, el miedo, las versiones están flotando en el ambiente. Y Jesús lo primero que dijo es: sean objetivos, no se dejen engañar.
Traten de interpretar las cosas a la luz de la profecía bíblica. Ustedes, les dijo en el versículo 6, oirán de guerras y rumores, otra vez, ¿no? La palabra rumor, como será o no será, de guerras, pero procuren no alarmarse. Cuando yo esta semana leía este versículo, les confieso que me golpeó, y me golpeó fuerte. Porque si alguien te dice, miren, van a haber engaños, van a haber pestes, terremotos, guerras, pero tranquilo, no se alarmen. Uno dice, a ver, ¿cómo no se alarmen? Y esto creo que tiene que ser la meta de aquellos que tenemos nuestra mirada centrada en las profecías bíblicas. Tranquilo. Hay mucha turbación. En mí hay turbación, yo no les voy a negar, y estoy seguro que en ustedes también. Principalmente aquellos que somos padres, madres, que estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, el mundo que recibirán. Y tal vez no tan lejano, sino turbación por lo presente. ¿Cuándo se levantará esta cuarentena? ¿Cuándo podré volver a empezar a trabajar? ¿Cómo haremos ahora para salir de las deudas? Y ahora que los precios están aumentando y el dólar sigue aumentando y la crisis mundial, ¿qué dijo el Señor? No se alarmen, traten de no alarmarse. La meta ahora, querido hermano, querida hermana, es no perder la paz. Y para eso esta serie de estudios. Fíjate que el estado de alarma ya se ha instalado. Nunca especificó el Señor cuando dijo de guerras, si las guerras serían bélicas, ¿sí?, a través de armas, o serían biológicas como las que estamos viendo hoy en día, o ideológicas como muchas naciones musulmanas han hecho apuntando a Europa con la superpoblación, una guerra ideológica para transmitir su filosofía, o tal vez económicas, que ya lo hemos presenciado, con bloqueos a países como Cuba, como Venezuela, como países árabes. Hay muchas formas hoy en día de poder una nación subyugar a otra, amenazar a otra, asustar a otra, endeudar a otra, no necesariamente disparando una bala o lanzando un misil. El Señor Jesucristo se refirió a guerras en general. Dijo, pero es necesario que esto suceda y aún no es el fin. Una frase que yo estuve en este tiempo también pensando es esta, porque es una frase bíblica: principio de dolores. El Señor Jesucristo se refirió mucho a las profecías bíblicas y al tiempo de la cronología de Dios en su reloj, allí en el cielo, como una mujer que está por dar a luz. Y la especifica en 3 etapas: principio de dolores, dolores de parto y el momento del alumbramiento, ¿no? Y el Señor Jesucristo dijo que cuando estemos en este estado de caos, de confusión, de rumores, de versiones, estamos en los principios de dolores. Se levantará nación contra nación, y fíjate qué interesante, dijo, y reino contra reino. ¿Qué diferencia hay entre una nación y entre un reino? Mucha diferencia, porque una nación me habla de un poder limitado geográficamente, con una estructura gubernamental, pero un reino me habla tal vez de un control, no a nivel país, pero sí que reina, sí que ejerce autoridad. Hoy en día tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, que el mundo no está en manos de las grandes potencias. Ya eso pasó de moda. Olvídate, sacate de la mente el concepto de las grandes potencias. Hoy el mundo está en manos de grandes poderes, poderosos, adinerados. Y la Biblia dice que hacia el final de los tiempos, lo que va a gobernar el mundo durante 7 años no es una nación, sino que es una persona. El anticristo no es una nación, es un rey. Es alguien que va a tener poder, quizás no a través de una superpotencia mundial, pero sí que va a tener poder. Y el Señor ya lo estaba advirtiendo, esto es un hecho. Mira qué interesante, hablando de este poder, desde hace mucho tiempo, muchas décadas, y tal vez hasta pasando un siglo, muchos artículos, yo te invito a que todo lo que diga lo compruebes en internet, para que no pienses que es una ideología fanática solamente. Desde hace mucho tiempo, muchas voces, muchas versiones, ya dicen abierta y claramente que existe un orden mundial que está intentando gobernar el mundo, con una fachada de humanismo, de altruismo, de beneficencia, de cuidemos el planeta, de cuídate vos, de quedarte en casa, de una gran aldea global, pero en el fondo tiene intenciones ambiciosas, intenciones de dominio y de poder, porque están gobernados por el espíritu del anticristo. Ya desde el año 1776, es el año que aparece aquí en Números Romanos,
Este sello yo lo copié, bueno, de internet, pero es el sello que aparece en el billete de $1. Si vos podés buscar en internet o tenés un billete de $1, vas a ver que en el anverso del sello aparece en el anverso del billete, perdón, aparece este sello. ¿Y qué dice este sello? Simplemente dice, lo podés ver, creo que se alcanza a leer en latín, Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden de los siglos. Esto está en el mismo billete o en la misma moneda, donde en otras cantidades de dólar aparece en Dios confiamos. Vaya a saber en qué Dios. Pero ya en este año 1776, el año de la fundación de Estados Unidos, simultáneamente se estaba dando inicio a un nuevo orden mundial que tiene su sello específico. Y esto ha venido continuando hasta el día de hoy. Vos podés buscarlo, poner en internet nuevo orden mundial y te va a aparecer con cifras, con nombres, con fechas. Otra frase que tal vez la has escuchado hoy, que es sinónimo, es estado profundo. Busca en internet. ¿Qué es el estado profundo? Es un estado debajo, oculto, del estado visible. Por eso te decía, el gobierno del mundo, antes de que Cristo venga, Jesús ya lo venía advirtiendo, que no iba a ser a través de una nación solamente o una potencia, sino a través de un reino y de una forma de gobernar un tanto oculta o anónima, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo ya desde hace bastante tiempo. Pero aún falta más. El versículo 8 de Mateo 24, Jesús dijo, todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y yo creo que estoy convencido, hermano, hermana, que estamos en este tiempo del comienzo de dolores. Entonces, dice versículo 9, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odien de todas las naciones. Si bien esta profecía estaba dirigida al pueblo de Israel, también nos salpica a nosotros, porque viendo cuán cerca está el cumplimiento de esto para los judíos, entendemos cuán cerca está para nosotros el levantamiento de la iglesia. Quiero ser claro en esto. Volviendo a la introducción que di del plan de Dios con Israel, si yo puedo entender cuánto tiempo falta, escucha muy bien esto, si yo puedo entender cuánto tiempo falta para que se retome el plan de Dios con Israel, también puedo entender cuánto tiempo falta para que termine el plan de Dios con la iglesia, porque son hechos consecutivos. Termina la iglesia y continúa el plan de Dios con Israel. Por eso tenemos que estar atentos a esta enseñanza que Jesús dio. Pero decía el Señor que aquellos que vean los acontecimientos actuales con ojos proféticos serán perseguidos por no sumarse a estas nuevas sugerencias. Y ya estamos recibiendo nosotros cierto tipo de persecución, de oposición, de molestia, de traba, de amenaza. Hoy el quédate en casa es un consejo, pero ya se está transformando en una amenaza porque es ley. Y si no la cumplís, vas a tener problemas. Miren, por años nos hemos enorgullecido que en nuestros países, principalmente aquí en Ecuador, en Argentina, países en Latinoamérica, no había persecución, había libertad de culto. Pestañeamos, un día abrimos nuestros ojos y nos dimos cuenta que estaba prohibido reunirse. Llegó prácticamente sin previo aviso. Y no sé, cuando se permita otra vez, si es que se permite, cuando se permita otra vez congregarse en las iglesias evangélicas, ¿bajo qué condiciones se nos permitirá? Esta advertencia del Señor ya llegó. Fíjate otro dato que quiero darte. A través de las campañas más grandes que administran plataformas virtuales, me refiero específicamente tal vez como Google y Facebook, se están recopilando datos de usuarios. Mira, este dato me lo compartió el hermano Fernando y yo también te animo a que lo busques ya que hay tiempo. Busca en Netflix el documental que se llama Nada es secreto. Nada es secreto. Y te vas a asombrar, y ahí yo saqué estos datos, de cómo nuestros datos están siendo recopilados por estas plataformas virtuales con el propósito de crear un perfil de usuario. Ya conocemos esta frase, ¿no? Y en base a ese perfil de usuario, bombardearte a vos con cantidad de promociones, artículos, ideas, propagandas, imágenes, música, para inclinar o para manipular tu modo de pensar y llevarte a tomar decisiones que
estas organizaciones, trabajando aliadas con este nuevo orden mundial, quieren que tú tomes. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la ley que se emitió en Nuremberg poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, de una manera camuflada se censó a todos los religiosos, era para identificar cuántos judíos había y luego exterminarlos. Y Holanda fue el país que más judíos vio en el exterminio. Obviamente no se dijo que era con ese propósito, y en ese tiempo no habían redes sociales. Hoy sí hay, y la información, el censeo, la recopilación de datos es mucho más precisa. El 23 de junio del 2016 el mundo se asombró de ver lo que conocemos como Brexit. Brexit es un acróstico formado por la palabra exit, que es salida, y la BR de Gran Bretaña. La salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue una cosa que nadie se lo imaginaba, y del día a la noche salió. Y eso fue también logrado a través de esta manera. Compañías grandes, como esta que aparece aquí, Cambridge Analytica, recopiló datos y realizó la campaña en Inglaterra para que esto se pueda cumplir. Lo mismo sucedió con la campaña de Donald Trump. Nadie pensaba que él iba a ganar. Sin embargo, dejó a todos abiertos, a todos con la boca abierta al ganar las elecciones. Contrató a la misma empresa, Cambridge Analytica. Aún hubieron experimentos en países pequeños, en África, y también en las elecciones anteriores al actual presidente aquí en Argentina la empresa fue contratada. Fue tal así que personas salieron de la empresa, la denunciaron, la llevaron a la quiebra y hoy tuvo que cerrar. Pero esto existe y el Señor lo venía anunciando. Esto es una foto, no se ve muy bien porque la saqué con mi propio celular, de un mensaje que le llegó al celular de mi hija y tal vez a muchos de ustedes si tienen Yahoo. ¿Qué es lo que dice aquí? Hemos actualizado nuestros socios publicitarios y el modo en que trabajamos con ellos. Esto lo recibió mi hija hace menos de una semana. Al hacer clic en OK, aceptas que nuestros socios vayan a saber quiénes son los socios de estas plataformas virtuales, accedan a tu dispositivo para recopilar datos. Vos le vas a dar permiso para que accedan a tu dispositivo para recopilar tus datos, mostrarte anuncios personalizados y medir su eficacia y crear perfiles de intereses. ¿De intereses para quién? Aparentemente es para el usuario, pero en verdad es para ellos. Haz clic en gestionar opciones para consultar nuestros socios y actualizar tus opciones. No hay opción de negar. O das OK o gestionas opciones, pero que tienes que permitir que te vigilen. Y claro, hoy en día decimos, bueno Pablo, pero es bueno que nos vigilen porque así nos cuidan. Y esa es la mentalidad que se nos ha vendido, de que necesitamos que un poder inteligente nos vigile y nos cuide. Y el escenario se está preparando para que llegue el anticristo. Esto ya es un hecho. Versículo 10 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Bueno, una pequeña foto de los falsos cristos, solamente un ejemplo aquí de uno de los años atrás apareció el líder de la secta Creciendo en Gracia, decía que era Cristo y al mismo tiempo el 666, una mezcla impresionante. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. El versículo 14 de Mateo 24 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Fíjate, nunca, como ahora, se predicó el evangelio a través de las redes virtuales a todo el mundo. Es increíble. Este video que estamos grabando en poco tiempo tendrá miles de reproducciones, habrá alcanzado a más de 5.000, 6.000, 8.000 personas. ¿Cuándo hemos podido hacer nosotros, desde nuestra humilde iglesia, una conferencia que podamos invitar y tener frente al púlpito a miles de personas? Nunca, pero hoy el evangelio se está predicando a todo el mundo. El Señor Jesucristo ya estaba previendo el uso de estas redes y la forma eficaz de anunciar el evangelio. Y entonces, dice, vendrá el fin. Y aquí viene la parábola de la higuera. Dice, aprendan de la higuera, versículo 32.
esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas. La higuera en la Biblia representa al pueblo de Israel. Quiero que te quede bien claro con esto. La higuera representa al pueblo de Israel. Y Jesús habló de hojas. Dijo, lo vemos otra vez, dice, cuando se pongan tiernas sus ramas y brotan sus hojas. No habló del tiempo de frutos. Dice, saber que el fin está cerca. ¿Sí? Hoy Israel está brotando y pronto dará su fruto cuando regrese su Mesías. Que hoy Israel está brotando no podemos negarlo. Desde 1948, que la ONU, para reivindicarse con el holocausto nazi, le permitió a los judíos volver a su tierra, y unos 20 años o 15 años más tarde le prometió establecer su capital en Jerusalén. El reverdecimiento de Israel como nación ha sido notable. Hoy Israel es una de las naciones más avanzadas tecnológicamente del mundo. Es una de las naciones que tiene la mejor cobertura aérea de defensa del mundo. Es la nación que tiene la mejor flota aérea del mundo. Brigadas americanas van a capacitarse de una manera avanzada a Israel. Y ni hablar de todo lo que es exportaciones y productos y comercio. Y todo esto Israel lo logró en 60, 65, 70 años. Atrás de este tiempo Israel era puro escombros. Esto es una realidad. Y Jesús dijo que tenemos que estar mirando cuando las ramas y las hojas de Israel empiecen a brotar. Jesús derramó su juicio sobre la higuera. ¿Te acordás? Que en este mismo contexto, ahí en Mateo 21, unos capítulos antes, ahora nos saltamos, nos fuimos para atrás, Jesús maldijo la higuera porque no tenía frutos. No la maldijo porque no tenía hojas, sino porque no tenía frutos. Y en la lección de la maldición de la higuera, dice ahí el evangelista, porque aún no era tiempo de frutos. No era tiempo de frutos, pero ya está por venir el fruto. Falta muy poquito, pero estamos viendo el reverdecimiento de Israel. Les dijo allí, continuando la lectura, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Sí? El verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación. O sea, ¿qué generación? La generación que esté presenciando el rebrote de Israel, hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la generación que presenció el reverdecimiento de Israel? La nuestra. La nuestra. Estamos hablando que Israel comenzó a brotar de los escombros exactamente en el año 1948. 70 años. O sea que muchos de los que tal vez estén viendo este video fueron testigos de ese acontecimiento geopolítico y profetizado por la Biblia. Nosotros, nuestros padres, nosotros y tal vez nuestros hijos, conformamos la generación que ha visto, como dijo el Señor Jesús, el reverdecimiento de las ramas de Israel. Y dice que esta generación, que sea testigo de eso, no va a pasar hasta que todo esto llegue a su final. Y lo promete porque sus palabras, dijo él, no pasarán. Versículo 36, mirá qué interesante, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Y dijo ni el día y la hora. ¿Por qué no dijo ni el año? Porque yo creo que de alguna manera podemos tener una idea cercana del tiempo, hablando en años, en que esto suceda. Mira, la profecía bíblica no es tan exacta como para satisfacer la curiosidad. Yo nunca voy a dar una fecha, porque no se puede dar fecha. Pero sí puedo dar un acercamiento. Pero al mismo tiempo, la profecía bíblica no es tan abstracta como para decir, sí, no sé, algún rato será. No, algún rato no. Tenemos que estar con ojos atentos e interpretar cuándo más o menos esto va a suceder. Y podemos hacerlo con un estudio serio de la Biblia. Una generación, si el Señor Jesucristo dijo que esta generación no pasará, en la Biblia es de 80 años, dice Salmo 90:10, ¿te acordás? En los más robustos. Si le sumamos a 1948, cuando comenzó otra vez a resurgir Israel, y esta generación que ve el reverdecimiento de Israel, da un año muy cercano al que estamos hoy, 2028. No podemos ser precisos, pero sí nos da una
idea. Así que esta es la enseñanza que Jesucristo dio a través de la higuera. Yo voy a volver a enviarles el artículo completo, pero a manera de introducción ya tenemos un dato cronológico muy preciso, con base bíblica, de que estamos en los tiempos del fin. Retomemos un poquito el estudio que dejamos el domingo pasado, y antes de continuar, muchas personas que se han interesado me han dicho: Pablo, yo no pude ver bien las fotos, se interesaron mucho por el Arca de Noé. Bueno, déjame darte algunas fotos más actuales que tengo del Arca de Noé. Lo que estás viendo ahora, no te vayas a poner contento, no es el Arca de Noé real. Es una réplica exacta que en Estados Unidos se ha construido y se ha abierto al público como el Museo del Arca, pero te la quiero presentar para que veas la dimensión de esta embarcación. Si alcanzás a ver, lo que está aquí abajo son vehículos estacionados y personas. Y fíjate la dimensión de esta embarcación, qué hombre de fe Noé. Eso es una réplica del arca. Aquí tenés otra foto más de lo enorme que es. Pero aquí abajo tenés las fotos que mostré el domingo pasado. Sí, es una foto real, es una foto satelital, ¿sí? Es una foto satelital del Monte Ararat, donde encontramos la base del Arca de Noé. Y las dimensiones concuerdan exactamente con la réplica que está en Estados Unidos. Aquí hay otra foto más que tal vez se alcance a ver. Fíjate, tal cual Génesis lo dice, en la cima, en la cumbre del monte Ararat están los restos del Arca de Noé. Así que no podemos negar de que lo que la Biblia dice tenemos que creerlo totalmente. Si algunas cosas se cumplieron, ¿cómo no se van a cumplir las demás? Bueno, esto es lo que estuvimos avanzando. Vamos a avanzar un poquitito para no detenernos. Sí, pero terminamos con esta pregunta. ¿Te acordás el domingo pasado? ¿Estás preparado? Y leímos 2 de Pedro 3, 14 y 15. Y quiero retomar ahora algunas cositas más. Crisis energética es otra cosa que nosotros hoy podemos usar como un reloj biológico. Yo les dije el domingo de que aparte de este reloj profético, que era la nación de Israel, Dios dejó 2 relojes biológicos. Uno era negro y estaba debajo de la tierra, y otro era blanco y estaba encima de la tierra. Vamos a hablar de eso en los minutos que quedan. El reloj biológico negro todos lo conocemos y es el petróleo. Hoy el estudiante de la profecía bíblica comprende que Dios dejó bajo tierra, en Medio Oriente, un reloj biológico escondido que marcará el tiempo del holocausto final. El petróleo, que son los restos del Edén sepultados por el diluvio. Y también dije el domingo pasado que allí en Turquía, donde estaba el Edén, comenzó la civilización, y allí va a terminar en un sentido en la guerra de Armagedón, que va a ser también por petróleo. La crisis energética es un tema que preocupa a la mayoría de los gobernantes en los foros de discusiones hoy en día, entre otros temas. La crisis energética es uno de los principales, ¿sí? Siempre el precio del barril de petróleo ha sido el indicador más real del estado de la economía mundial. Si alguien sabe un poquito de economía, sabe que la ruptura en el precio del petróleo marca, es la radiografía de la economía del mundo. Y hoy esto está haciendo noticia, porque a causa de que el mundo se ha paralizado por esta cuarentena, no hay donde guardar tanto petróleo. Vos sabés que los pozos de petróleo siguen produciendo y siguen produciendo. No se puede detener, no se puede cerrar la llave. La única manera sería incendiarlo para que no produzca petróleo, pero sale mucho más caro después apagar un pozo encendido que abrir uno nuevo. Entonces sigue produciendo, hay que seguir guardándolo, envasándolo. Hoy en día por esta cuarentena no hay trenes, no hay aviones, no hay barcos, no hay vehículos, no hay fábricas, y ya las grandes potencias no saben dónde guardar tanto petróleo. Por una ley de oferta y demanda, al haber tanta oferta y tan poca demanda, el precio cae. Y esto está marcando una realidad. Pero ¿sabes una cosa? Esto no va a ser siempre así. Los geólogos dicen que el pico máximo de la producción de crudo será hasta el 2026. Luego de ahí va a comenzar a descender. Y esto va a seguir trayendo problemas a nivel económico en el país. Después de ahí comienza su declive. Hemos visto, conocemos que Medio Oriente
Y el Golfo Pérsico posee el 60%, que es mucho, de la reserva mundial de esta energía no renovable, envasable, que es el oro negro o el petróleo. Claro, algunos dicen, pero Pablo, perdóname, ¿hay combustible alternativo? Claro que lo hay. El etanol, ¿sí? El combustible, la energía solar, los molinos de viento. Pero lo interesante es que el proceso para obtener combustible, por ejemplo, de cultivos, como el etanol de los cereales, consume más energía a nivel petróleo que la que produce, porque hay que montar gran cantidad de máquinas para estas fábricas productoras de etanol, y esas máquinas funcionan con petróleo. No sabemos en verdad en qué momento el combustible alternativo superará al petróleo, pero la crisis energética también fue profetizada por la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, en el tercer sello Juan oyó que el precio del cereal de 1 libra iba a equivaler a 2 días de trabajo, o sea, un precio elevadísimo. Y eso sucede justamente porque está íntimamente ligado con la producción del etanol. La Biblia ya lo estaba profetizando. Las últimas guerras, como hemos visto en el Golfo, en Kuwait y otras, fueron por petróleo, y probablemente la última de Armagedón va a ser también por pelearse por el último charco de petróleo. Este es un dato muy actual, dice el magnate George Soros. No quiero gastar tiempo en decirte quién es, busca en internet quién es George Soros, y solamente a manera de introducción te digo que es prácticamente el multimillonario más adinerado del mundo, parte de esta élite que está detrás de muchos de los acontecimientos que hoy estamos viendo con el deseo de enriquecerse. Está ofreciendo a países una gran cantidad de dinero para paliar esta crisis sanitaria, pero con condiciones muy altas, principalmente el cederle la concesión, la administración de los pozos petroleros. En versiones extraoficiales, pero de mucho crédito, a que le podemos realmente prestar atención, se ha dicho que justamente en mi país, en Argentina, que en este momento se está ayudando socialmente, económicamente, con víveres y con subsidios y con bonos, de una manera increíble, aún siendo un país endeudado como la mayoría de los países latinos. Se está teniendo acceso a este dinero gracias a estos grandes magnates que de una forma humanitaria prestan dinero, pero por otro lado te endeudan, y lo único que logran es adueñarse principalmente de las reservas de energía de los países. Y esto está sucediendo en la mayoría de los países. Sabemos desde hace años que en Ecuador sucede también, y en casi todos los países subdesarrollados esto es una realidad. Nosotros entendemos que producto de el uso del petróleo se ha dañado por el gas de quemar, el combustible, la capa de ozono, y eso ha hecho que la radiación solar penetre más en la atmósfera, atraviese la atmósfera y caliente y queme más el planeta Tierra de lo que Dios tuvo en mente cuando diseñó el equilibrio increíble en todo el universo. Esto ha hecho que este calentamiento global ha hecho que los cascos polares se reduzcan, y el casco polar es un espejo blanco que también refracta los rayos del sol. Vos fíjate que vos no podés, cuando hay algo blanco, el sol como rebota en tus ojos, ¿no es cierto? Esto lo vemos. Bueno, lo mismo sucede con los cascos polares. Al estar reduciéndose, también esto se suma al calentamiento global. Esto está trayendo terribles inundaciones, muerte de muchas especies, sumado a la tala de árboles, a la deforestación, y también estaba anunciado por la Biblia. Este es el otro reloj biológico, el blanco, y el que está sobre la superficie, y me estoy refiriendo a los glaciares. Apocalipsis 16, 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. No te confundas, porque algunos, a ver Pablo, entonces ¿ya estamos en el cumplimiento de los sellos, en la tribulación? No, no estamos todavía. Esto que está profetizado en Apocalipsis 16 es para la gran tribulación o tribulación. Pero si ya lo estamos viendo ahora,
Eso quiero que entiendas. Todo esto que te estoy mostrando es para Israel, es para la tribulación, algunas cositas para la iglesia, pero más que nada para Israel y para la tribulación. Pero si ya lo estamos viendo ahora, significa que estamos cerquísima, que el escenario ya se está preparando. Mira, estuve el día antes de ayer, para que veas que son datos actuales, viendo una serie en Netflix sobre documentales que tienen que ver con nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y si querés buscarlo también, para que veas que no te miento, la serie se llama Nuestro Planeta. Y el capítulo 1 y 2, creo que son 13, habla justamente del calentamiento global. Y ahí saqué algunos datos. Al reducirse los cascos polares, perdemos el espejo blanco que devuelve rayos solares al espacio. En 20 minutos, los glaciares de Groenlandia, cuando se desprenden esas grandes moles de hielo, desprenden o pierden 75 millones de toneladas, y está filmado con los drones, es impresionante, son montañas de hielo enormes que caen, ¿sí? Tienen, si mal no recuerdo, 100 metros de alto y 400 metros de profundidad. Cuando se desprende la parte superior, por una cuestión de equilibrio y de peso, el glaciar se da vuelta y asoman los 400 metros de base. Es impresionante para verlo. Bueno, en 20 minutos se liberan 75 millones de toneladas. Pero esto no debería ser así, porque esto va aumentando el nivel de las mareas y al mismo tiempo va menguando el espejo blanco. En los últimos años esto se ha duplicado, o sea, está alterado, la vida de los glaciares está alterada. Decía, no lo digo yo, lo decía este documental, que no era un documental evangélico, ustedes saben que estos documentales son incluso más bien a veces hasta evolucionistas, decía que la especie humana será extinguida si de aquí en adelante no hay un cambio radical en el manejo del planeta. Y decían también, hablando del polo ártico principalmente, ¿no? Porque primero hablaron de la parte antártica, y luego Groenlandia, el polo ártico. Al ritmo que vamos, el polo ártico, escuchadme bien, lo podés ver en esta serie, estará sin hielo en el año 2040. Este es otro reloj biológico. Ya hablamos del reloj profético de Israel, hablamos del reloj biológico del petróleo, hablamos del reloj biológico del glaciar. O sea, Dios sí nos está dejando datos que nos hagan ver que el tiempo del fin ya está a las puertas. Algo que yo sé que todos están esperando: enfermedades, ¿sí? La foto tan indeseada de este virus que hoy se ha metido en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestras familias, tal vez no solamente en el sistema respiratorio, pero sí en nuestra cabeza, y ha creado tanto pánico y tanto miedo. No soy infectólogo, no voy a hablar del tema, pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Enfermedades tales como el SIDA, el ébola, el virus ANTA, el dengue, el virus de la gripe aviar o el actual COVID-19, está mostrando que lo que el Señor Jesucristo dijo se ha cumplido. Este virus es real, no vamos a negarlo, y el cuidado que tenemos que tener es real, no vamos a negarlo. Tampoco tenemos que andar asustados, con pánico, de que no te me acerques, de que sos mi enemigo, que te voy a denunciar si te vi sin barbijo. No, cada uno tiene que cuidarse y tiene que tener las medidas de higiene que se nos están pidiendo, sí, porque es una ley, es una obligación, y la Biblia nos obliga a obedecer a las autoridades. Y el Señor Jesucristo dijo que esto iba a ser real. Característica, inclusive si vos lees en la Biblia el profeta Isaías, ya decía, una misma peste habrá en humanos y en animales. Fíjate qué interesante. Esto estaba profetizado. No estamos diciendo que no sea verdad, pero sí estamos diciendo que muchas personas se están aprovechando de esta situación para poder sacar su provecho. ¿Y qué trae esto? Trae pobreza. Nuestros países se están empobreciendo. Para poder paliar la crisis se está paralizando el trabajo. Y el desempleo en Estados Unidos, por ejemplo, que fue potencia, es un problema real, mucho más en los demás países más pobres todavía. Y ustedes saben que cuando hay pobreza viene
hambre también. El mundo está superpoblado, y esto produce una hambruna mundial. Lucas 21:11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Las fotos que están aquí son un poco fuertes, pero es la realidad que estamos viendo. Cada 24 horas mueren de hambre en el mundo 100.000 personas, de las cuales 30.000 son niños menores de 5 años de edad. En el atentado contra las Torres Gemelas murieron 3.000 personas y hubo una gran conmoción, pero nadie dice en el mundo que cada día, escúchame bien, cada día el hambre hace que se desmoronen 10 Torres Gemelas repletas de niños. Ese es el mundo en el que nos encontramos. Un mundo que por el empobrecimiento de unos pocos que quieren adueñarse de todo, he visto estadísticas que dicen que como nunca antes, todo el capital del mundo está en manos de un 2%. Esto provoca el hambre, la ambición en el corazón del ser humano. Marcos 13:8 dice: habrá hambre en el mundo. En África y países pobres, la mortalidad a causa del hambre va en aumento, cobrando la vida de millones de personas al año. Y esto que estamos viendo, tal vez son fotos que no se muestran tanto en las noticias, pero son reales. Y mira qué dato alarmante: en 50 años la población mundial se duplicará. En 50 años, ¿podemos entender un mundo con más de 10.000 millones de habitantes? Si así como estamos, pasamos por arriba unos a otros, en 50 años todo apunta a esta generación. No habrá alimento suficiente para tantas bocas. ¿Cómo haremos para alimentar otros 6 billones de bocas? Hasta el año 1800 la población mundial era de 1.000 millones. En 200 años aumentó 6 veces. Hoy ya los censos mundiales dicen que está casi superando 1.000 millones más de 7.000. Y este es el caldo de cultivo ideal para que un nuevo orden mundial gobierne. Siempre que un poder ambicioso quiso gobernar, sumió a sus súbditos, a sus controlados en el hambre, en la pobreza. Siempre, siempre, siempre. El caso más claro lo tenemos en Egipto, el faraón, ante el pueblo de Israel que se estaba multiplicando. Lo empobreció con impuestos. También lo hizo Nerón, empobreció a Israel con impuestos. Y también lo están haciendo hoy en día estos magnates de empobrecer con impuestos, creando pobreza y creando hambre. Siempre que el humano ha intentado meterse donde no debía, le fue mal. Ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Aquí lo tenemos. Quemamos petróleo y dañamos la atmósfera. Talamos los árboles, estamos quitando el pulmón de nuestro planeta. Acabamos con especies animales. En este documental que vi era increíble ver cómo, si no recuerdo mal, creo que el 40% de las especies animales ya están en extinción. Vos decís, no, pero fíjate, no te quedes con lo que yo te digo. Miralo en estas series, buscarlo en internet. Hemos manipulado genéticamente virus. Están las fotos en internet de las 4 alteraciones, las mutaciones genéticas del virus del SARS que existe hace décadas y que ha provocado este coronavirus. Y no sabemos cómo se esparció por todo el mundo, si fue intencionalmente o por el descuido de un laboratorio en Wuhan, ahí en China, subsidiado por la Organización Mundial de la Salud, que ha logrado de que este virus tan contagioso se esparza por todo el mundo. Organización que con muchos de sus magnates también van a lucrar con la medicina. Pero ¿por qué el hombre se tiene que meter a manipular genéticamente en el laboratorio de los virus? ¿Por qué se tiene que meter a manipular genéticamente al ser humano y querer clonarlo? Ya se clonaron ovejas y otros animales. ¿Por qué? Siempre que el hombre mete las narices donde no debe, hace lío. Pavimentamos carreteras y esto ha traído un problema terrible también para nuestro ambiente. Alteramos la genética, desestimamos la familia convencional, diciendo que hoy en día papá y mamá y los hijos ya pasaron de moda. Y mirá lo que estamos produciendo. El hombre propone formas alternativas del acto sexual, apuntando también a la ideología de género. Cuando el hombre se mete a administrar cosas que no le pertenecen, sino que tienen que hacerlo con la guía de Dios, con
con la ayuda del Espíritu Santo, lo único que logra es el caos y el caos y el caos. Termino con esta diapositiva. Hablábamos de un nuevo orden mundial y yo creo que lo que se viene es un nuevo desorden mundial. No un nuevo orden mundial. Dice el Señor Jesucristo en San Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero terminar con un mensaje de esperanza, ¿sí? Mi propósito, el propósito de los pastores, de los predicadores, de los conferencistas, de los maestros bíblicos, es alertar. Tenemos que estar controlados por el espíritu de la atalaya, que advierte que el enemigo ya se acerca. No podemos estar de vacaciones, no podemos estar en nuestras camas diciendo ¿cuándo se levantará la cuarentena? ¿Cuándo será que esto tiene que volver a la normalidad? Yo le pido a Dios que esto no vuelva a la normalidad. Porque la normalidad que estaba antes de la cuarentena era una normalidad de estar ignorante, como dice el apóstol Pedro, acerca de las cosas que están por venir. Dios quiera que no volvamos a la normalidad. Dios quiera que esto pase, sí, aunque lo dudo. Yo creo que esto es el comienzo del fin. Pero tenemos que abrir nuestros ojos y estar alertas, preparar nuestros corazones, corregir nuestros malos actos, enamorarnos más del Señor, fortalecer los lazos matrimoniales y familiares y ser parte de la obra de Dios, orando, visitando, aunque sea virtualmente, ofrendando. Vos sabés que esta crisis económica ha afectado a muchas familias de la iglesia, muchas familias pobres. Tal vez vos no te ha afectado tanto. Bueno, podés ser parte, comunicarte con los pastores y decirnos, miren, yo quiero ofrendar. Mira, yo creo que ninguno de nosotros dejó de pagar los impuestos, ¿no?, en medio de esta cuarentena. ¿Pero por qué dejaste de ofrendar? Ah, es que no voy a la iglesia y no pasan la bolsa. Bueno, pero comunicate por teléfono con los pastores, con el tesorero y decirle, yo quiero ser parte ahora más que nunca con mi aporte económico a la iglesia, porque la iglesia tiene que salir a todo el mundo a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo vamos a hacer eso si tú no te sumas y haces tu parte? Así que yo quiero dejarte el desafío de que también, sin que nadie te lo diga, vos mismo apartes tu ofrenda de cada domingo, y hay maneras en las que la podés hacer llegar. O podés por teléfono estar conectado con otra familia que vos sabés que está pasando necesidad, porque el hombre de la casa trabajaba del día a día y ahora no puede salir. Llamarlo, decirle, necesitas algo, dame una cuenta de ahorro, te deposito un dinerito que tengo, que puedo hacerlo. Pero ahora más que nunca la iglesia del Señor tiene que estar unida en un esfuerzo económico, unida en oración, unida en una misma mente, porque tenemos que agotar todos los recursos que tenemos a la mano y avisarle al mundo que el Señor viene, principalmente anunciando el Evangelio. No te estés sumando a la queja. Aprovechá el espacio de diálogo que tenés en tus redes. Si estás saliendo a trabajar porque tenés algún salvoconducto, porque tenés un permiso, habla con tus compañeros o compañeras de trabajo. Advertiles de esto con la Biblia en la mano y decirles que el Señor viene. Tenemos que estar anunciando, porque como dijo el Señor Jesucristo, el tiempo del fin se ha acercado. Espero que hayas podido estar atento, atenta con esto. Hay material que te voy a estar enviando. Comparte esto a tus contactos y te espero el próximo domingo, si el Señor no viene antes. Que Dios te bendiga.